doctor Rondón. Tiene una pregunta el senador Iván Duque. Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera preguntarle a los candidatos a la Contraloría varias cosas, pero trataré de marcarlas en una línea conceptual. La primera, la función del control fiscal implica un análisis detallado y riguroso del marco fiscal de mediano plazo que el Gobierno Nacional debe traer a este Congreso anualmente. Y hay algo que sorprende. El marco fiscal de mediano plazo que se trajo acá en el año 2013 suponía que el impuesto del 4 por mil terminaría en diciembre de este año y empezaría una línea descendente 2 por mil para su desmonte en el año 2016. Y suponía también que el impuesto al patrimonio iba a eliminarse. Y así introdujo la reforma tributaria. Pero, oh sorpresa, hoy le dicen al país que se necesitan esos dos impuestos, que hay que mantenerlos, que se requieren esos 12 billones. Y también le dicen al país que se necesita vender Isagen. Entonces, la primera pregunta que yo quisiera hacerles a los candidatos es cuáles van a ser los instrumentos de control efectivo sobre los supuestos del marco fiscal, porque aún en el que tenemos hoy hay inmensas vulnerabilidades. Por ejemplo, si el spread de la deuda colombiana aumenta en 100 puntos básicos, eso desvirtúa muchos de los supuestos que tiene ese marco. ¿O qué decir sobre la producción de petróleo o el precio de petróleo? Entonces yo quisiera escuchar de los candidatos cuáles van a ser las herramientas de supervisión de los supuestos macroeconómicos y de la ejecución de esos marcos fiscales. Obviamente hay otro tema sensible. Se está hablando de la venta de Isagen, hoy han dicho que se posterga por un año la venta. Pero yo también quisiera saber cuál es el compromiso de quienes van a supervisar el control fiscal sobre la valoración que se hace de esas empresas. Por ejemplo, las agencias que fueron contratadas para la valoración de Isagen no incluyeron el patrimonio ambiental de la empresa. 23.000 hectáreas entre bosques y espejos de agua que protegen más de 1.000 especies que podrían servir para monetizar recursos en el mercado voluntario de reducción de emisiones de dióxido de carbono. Ni tampoco se incluyó en la valoración todo el capital de investigación e intelectual de la empresa, que tenía todos los estudios estratégicos de las inversiones energéticas en Colombia para los próximos 10 o 15 años. Y hay algo más grave aún. De las 4 empresas que se presentaron o que habían anunciado su participación en la subasta, una, la china, era 100% de propiedad del gobierno chino. La francesa, 33% de propiedad del gobierno francés. Entonces, quien hace el control y la supervisión fiscal también tiene que pensar cómo se va a manejar esa enajenación de activos y si se va a entregar la soberanía energética en esos activos estratégicos a otros gobiernos. Y me gustaría escuchar eso también de parte de ustedes. Y eso me lleva al último punto, al tema de la eficiencia presupuestal. No puede ser que se le venda al país la necesidad imperiosa de vender Isagen, cuando entre julio del 2013 y enero del 2014 se han gastado 1.2 billones de pesos entre publicidad y eventos. Entonces sí quisiera escuchar también de los señores candidatos a la Contraloría cuál es su posición frente a la ejecución de los gastos en publicidad, toda vez que hubo una ley aprobada hace 2 años que desmontó los techos que había para ese tipo de gastos. Y cierro con esta otra reflexión. Ustedes deben supervisar no solamente la transparencia en la ejecución del presupuesto, sino la eficacia del presupuesto. Entre 2010 y 2014, el presupuesto en montos nominales aumentó en más de 50 billones de pesos. El presupuesto social creció de manera importante, pero si uno lo mira con la efectividad, dado que era un presupuesto motivado a enfrentar la desigualdad, el coeficiente de Gini en los 2 últimos años se ha mantenido estático y se ha empeorado en las 13 principales cabeceras del país. Entonces me interesa saber ustedes como candidatos a la Contraloría
qué mecanismos de supervisión efectiva sobre la eficiencia del gasto público pretenden implementar. Porque ese cargo al cual ustedes aspiran es un cargo que le da la confianza al pueblo colombiano sobre la efectividad de los recursos públicos, que está ligada con la inmensa carga tributaria que se le ha venido depositando al pueblo colombiano. Muchísimas gracias. Gracias, senador Duque. Tiene la palabra el doctor